Bien, hermanos, estamos estudiando allí en la epístola de Pedro. Ya estamos en el capítulo 4. Quiero invitarles para que vayan conmigo allí a 1 de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, hermanos, el tema del sufrimiento no es un tema nuevo en la epístola del apóstol Pedro. A lo largo de la epístola hemos visto que los cristianos estaban padeciendo por causa del evangelio. Encontramos palabras como aflicción, prueba, sufrimiento, padecimiento, fuego de prueba. Todas estas palabras hacen referencia al sufrimiento, a los padecimientos, a las persecuciones que los cristianos en Asia Menor, Galacia, estaban padeciendo. Eran 5 provincias, estaban padeciendo por causa de la fe. La epístola tiene como propósito alentar a estos hermanos que estaban sufriendo por causa de la fe. Estos cristianos debían ver la salvación que fue planeada desde la eternidad. Eso lo vemos allí en los primeros versículos del capítulo 1. Fue planeada desde la eternidad y fue manifestada por medio de Cristo. Cuando Cristo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz y padeció el martirio. Y a través de su sacrificio ganó para nosotros eterna redención. De manera que la salvación es la esperanza de todos aquellos que confían en la obra de Cristo. Y por esta esperanza, no solo estos cristianos les toca padecer, sino que todos los cristianos en todos los tiempos tendrán que padecer por la causa de Cristo. Así que cuanto más nos parezcamos a Cristo, cuanto más nos asemejemos a Él, más odiado vamos a ser por el mundo hostil, más vistos como extranjeros y vamos a sufrir desprecios por la causa de Cristo. Pero sabemos que el sufrimiento para los cristianos es un sufrimiento temporal. Y no solamente que es temporal,
sino que es un sufrimiento que tiene recompensa. Eso lo vimos también en el capítulo 4, que si nosotros sufrimos, también vamos a tener recompensa. Muchas personas sufren y no van a tener recompensa porque sufren las consecuencias de su propio pecado, y antes, por lo contrario, van a sufrir, no solamente en esta vida, porque los jueces y las personas, los reyes que administran las leyes, los van a castigar en esta vida, sino que también van a recibir su castigo en la eternidad. Pero para los creyentes que sufren es un motivo de gozo, porque tendrán su recompensa, serán premiados. Pedro ha dicho en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, aquí en la epístola que estamos viendo, en el capítulo 2 versículo 11, que debemos vivir como extranjeros y peregrinos, es decir, como pasajeros. El disfrute del cristiano no es en esta tierra, sino en el cielo, en la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios ha preparado para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que con esto en mente, amados hermanos, quiero que nos introduzcamos en esta mañana en el tema preparados para el sufrimiento. Y en primer lugar, veamos el propósito del sufrimiento de Cristo. Versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este texto, al igual que Efesios capítulo 2, nos prepara para ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Cuando hablamos del sufrimiento, siempre pensamos en algo malo. Y sí, el sufrimiento trae dolor, el sufrimiento trae angustia. El sufrimiento es difícil, pero también es necesario. En primer lugar, este texto nos habla de la encarnación de Cristo. Nos habla de su nacimiento virginal. Este es el principio de la humillación de Cristo. Y en el contexto de Efesios, empieza narrando desde: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Entonces nos habla de ese momento en el cual el Cristo se hizo hombre y en su humillación estuvo en la condición de hombre hasta ir a la cruz, en obediencia a su Padre. Es importante hacer énfasis en esta expresión, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Los credos son muy cuidadosos al describir la doble naturaleza de Cristo, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y es necesario que nosotros entendamos que Cristo padeció en la carne. Es decir, no es correcto decir que Dios murió en la cruz, porque Dios no muere. Pero sí es correcto decir que Cristo murió en la cruz, haciendo énfasis a su naturaleza humana. Pero Cristo, teniendo una naturaleza divina y una naturaleza humana, Él padeció en la carne. Esto significa que Él sufrió la humillación y el sufrimiento al ir a la cruz. En segundo lugar, nos habla del beneficio del sufrimiento de Cristo. Él venció al pecado.
El sufrimiento de Cristo trajo como fruto la salvación de muchos. Si Cristo no va a la cruz, jamás podríamos obtener salvación. Era necesario que Cristo sufriera, era necesario que Cristo padeciera. Pedro nos dice que Cristo ha vencido al pecado. El pecado tenía a los hombres sometidos, el pecado había esclavizado a los hombres, pero Cristo lo venció al vivir una vida perfecta y morir en la cruz por aquellos que estaban bajo el dominio del pecado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha vencido al pecado. De manera que era necesario que Cristo padeciera. Eso también lo dice Lucas 24, 26. Y hace una pregunta retórica. Es decir, una pregunta que se responde por sí sola. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La respuesta es sí, era necesario. Era necesario que Cristo padeciera. El propósito de Dios desde la eternidad es que Cristo fuera a la cruz. Isaías 53, del 10 al 11, dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el ángel, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Era necesario que Cristo fuera a la cruz para llevar las iniquidades de muchos, y por medio de su sacrificio y su sufrimiento, entonces, llevar también el pecado de estos hombres y a través de su sacrificio justificar a los que son de la fe de Cristo. Era necesario. Mis hermanos, Cristo ha llevado el pecado de su pueblo. Él cargó con el pecado de su pueblo. El peso de nuestro pecado fue sobre él en la cruz. Y a través de su sacrificio es que nosotros somos perdonados. Solo en él hay perdón de pecado. Él soportó la tortura de la cruz. El peso del pecado fue sobre sus hombros, para que tú y yo hoy seamos librados del dominio del pecado. Es por esta razón que debemos armarnos del mismo valor de Cristo. Armarnos del mismo valor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un llamado a la humillación, pero también es un llamado al sufrimiento. Ármense del mismo valor, es armarse del mismo pensamiento de Cristo. Una vida de obediencia a Cristo, aunque esto implique ser humillado por los hombres. Es decir, estar preparados
tener un entendimiento de que vamos a sufrir. Y esto es casualmente lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz significa sufrimiento, significa dolor, significa padecimiento. Todo lo que los cristianos han de sufrir por la causa de Cristo. Esto es lo que significa armarse del mismo valor, de ese mismo pensamiento, entendiendo que los cristianos vamos a sufrir. Muchos predican el evangelio y enseñan un evangelio barato. Ven a Cristo, se te van a acabar los problemas, vas a ser sanado, vas a tener empleo, no vas a sufrir más. Y eso es falso. Eso es falso, porque Pedro nos ha venido diciendo desde el principio que estos hermanos estaban sufriendo. Es más, Pedro les ha dicho en el capítulo 1, es necesario que por un poco de tiempo tengáis que padecer. Es necesario. De manera que, amados hermanos, debemos de tener presente nosotros como cristianos que vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a ser despreciados. En ocasiones, el mero hecho de ser cristiano va a causar desprecio. Muchas personas, mientras están hablando con un cristiano y no saben que es cristiano, están contentos. Pero bien saben que esa persona es cristiana, todo cambia. Y ya se indisponen solamente con el mero hecho de saber que es un cristiano. De manera, hermanos, que debemos saber que el sufrimiento es necesario para purificar nuestras vidas. Ellos son como el crisol, donde Dios nos purifica para ser cada vez más semejantes a Él. Cristo nunca pecó. Él fue sin pecado, pero Él fue al madero de la cruz para cargar con nuestros pecados. Pero nosotros somos pecadores y fallamos. Y es en el sufrimiento donde Dios purifica nuestras vidas para que seamos cada vez más semejantes a Él. Puesto, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este texto habla de Cristo, pero también habla de nosotros como cristianos. Vamos a leer nuevamente el texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nótese, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y ahora va a hablar por los cristianos también. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Cristo padeció y a través de su sacrificio venció al pecado y ganó para nosotros eterna redención. Pero nosotros como cristianos, a través del sacrificio de Cristo, hemos recibido un beneficio, y es que ya no estamos esclavizados al pecado, sino que hemos sido liberados por medio de Cristo, de manera que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ahora somos libres por medio de Cristo. Pero esto no significa que no pecamos, como lo dice Juan. Juan, en las epístolas de Juan, nos ha dicho claramente: el que dice que no comete pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Bien, hermanos, entonces vemos cómo Dios prepara a los cristianos para el sufrimiento y coloca el sufrimiento de Cristo. Aquí Pedro coloca el sufrimiento de Cristo como el motor que nos impulsa a nosotros cada día a avanzar a pesar
del sufrimiento. En segundo lugar, la razón del sufrimiento de los cristianos. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando Cristo nos llama y nos hace sus hijos, nos limpia del pecado. Hemos sido lavados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido limpiados, rociados. Pedro usa la palabra rociado. Limpiados, purificados, lavados por medio de la sangre de Cristo, y coloca un espíritu nuevo en cada creyente, el cual lo lleva a aborrecer el pecado. Por eso Pedro les dice a estos hermanos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatría. Este texto describe la vida libertina y pecadora de los gentiles, de los romanos. Es una vida libertina, una vida llena de pasiones, desenfrenada, entregada a los placeres y a los deleites de este mundo. Muchos de esos cristianos habían vivido esa vida. Habían vivido una vida libertina. Y Dios los había sacado de allá, de esa condición en la cual se encontraban, y ahora estaban en la iglesia. Pero la invitación es a dejar por completo esta vida. Quizás algunos estaban allí medio y no estaban firmes. Y por eso Pedro los exhorta: basta ya el tiempo para vivir en esa vida desenfrenada. Ahora es tiempo de que nos ocupemos en vivir una vida perfecta, una vida que agrada a Dios. Y aquí describe algunos pecados de los cuales los hombres se jactan en vivir de esa manera. Lascivia es vivir sin control moral, entregado a los pecados sexuales. La concupiscencia son los deseos intensos y egoístas. Embriaguez, esto es borrachera. Orgía, son fiestas descontroladas donde también hay exceso de alcohol y excesos sexuales. La disipación significa vivir una vida desenfrenada sin control, dando rienda suelta a los placeres. La idolatría es olvidarse de Dios y poner la confianza en otra cosa o en objeto. Bueno, quizás Pedro está resumiendo los pecados que los hombres cometen. Aquí no está una lista exhaustiva de todos los pecados que los hombres cometen en su vida libertina. Pero sí describe la manera desenfrenada en que los hombres viven, entregados a los placeres y a los deleites de este mundo. Y cada uno de estos pecados tienen correlación. Están relacionados el uno con el otro. Cuando las personas se desenfrenan en las lascivias y en las concupiscencias, van cayendo una y otra vez más profundo en pecados que los atan y que atan sus conciencias y los llevan cautivos cada vez más hacia esa esclavitud. Pedro dice: basta ya estas cosas. Los gentiles viven de esta manera, pero en cambio ustedes como cristianos deben vivir una vida que se conforma con el mismo pensamiento de Cristo.
con el carácter de Cristo mismo, con la santidad de Cristo. Miremos lo que Pedro había dicho en los textos del capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No os conforméis a los deseos que antes tenías. O sea, no se conformen a esa vida vieja. No se conformen a esa vida pasada. En otras palabras, está haciendo un contraste entre la vida vieja y la vida nueva. La vida vieja significa ese modo en el cual viven todas las personas que no han conocido a Cristo. La vida vieja es aquella vida que teníamos antes de venir a la fe. Pero la vida nueva es esa vida que recibimos cuando venimos a Cristo, donde somos transformados, somos limpiados, somos justificados y a través de Cristo somos santificados cada día más. Entonces, esta es la invitación. La invitación es a vivir la vida que agrada a Dios y a dejar por completo todos aquellos pecados que antes teníamos y que en la vida mundana se disfrutaban, aborrecerlos como Cristo los aborrece. Aborrecer el pecado y vivir una vida santa para la gloria de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a su palabra. Puesto que los cristianos viven una vida diferente, habiendo nacido de nuevo, vienen a ser objetos de persecución por el simple hecho de no correr el mismo desenfreno en que el mundo anda. Texto 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Por tanto, hermanos, Cristo sufrió por nosotros y nosotros sufrimos por la causa de Cristo. Cuando vivimos en obediencia a su palabra, el mundo nos ve como extraños. Les ofende que no vivamos entregados a los placeres de este mundo. Les ofende que nosotros vivamos diferente a ellos. Miremos algunos ejemplos. Miramos a Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones porque oraba a Dios. ¿Se acuerdan también de los amigos de Daniel? Ellos fueron echados al horno de fuego por no adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Los apóstoles fueron encarcelados por sanar a un cojo de nacimiento y predicar el evangelio. Pablo fue rechazado, azotado y encarcelado allá en Filipo cuando echó fuera el espíritu de adivinación de una joven. Muchos cristianos fueron martirizados por Roma por ser cristianos y por no adorar las deidades romanas. Otros murieron en la hoguera por defender la fe. Así, hermanos, vemos cómo a lo largo de la historia los cristianos han sufrido, han padecido,
han sido objetos de persecución por causa de la fe, porque no corren la misma carrera, porque no van en la misma dirección. Entonces, los enemigos de la fe los ultrajan. Los enemigos de la fe los persiguen, y en algunos países más que otros. Vemos cómo los cristianos son perseguidos. Familias que aún rechazan a la esposa, a su esposo por el hecho de ser cristiano, el esposo a la esposa por el hecho de ser cristiano, o la madre rechaza a la hija, o el hijo rechaza a la madre o al padre porque es cristiano. Vemos todas estas cosas, y los cristianos han tenido que sufrir a lo largo de la historia por causa de Cristo. En último lugar, miramos el fin del sufrimiento. Pero, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y el versículo 7, mas el fin de todas estas cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. Pedro ha demostrado a lo largo de su carta que ellos están esperando la manifestación del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo. Todo lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías se había cumplido. Ya Cristo fue encarnado, vivió una vida perfecta en obediencia a la ley, ya fue a la cruz y resucitó. De manera que ya no hay más nada que esperar, sino que Cristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que Pedro está diciendo en pocas palabras. Ya las profecías se cumplieron, el mensaje de los profetas se ha cumplido en la persona de Cristo. Ahora solo estamos esperando que Cristo venga. Que Cristo venga, ¿para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso Pedro dice, el fin de estas cosas se acerca. En el texto 5, todos los hombres tendrán que dar cuentas a Dios. Mientras los cristianos sufren en esta vida, los impíos muchas veces disfrutan. Pero ese disfrute de los impíos es temporal. Y el sufrimiento de los justos también es temporal, pero el sufrimiento de los impíos es eterno, y el disfrute de los cristianos será también eterno. Ellos disfrutan aquí y ahora según su perspectiva, su cosmovisión de ver el disfrute y el deleite, y quizás nosotros sufrimos en esta vida. Pero un día Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dios ha de juzgar a todos los hombres y tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí entonces los que hicieron la voluntad de Dios recibirán su recompensa, pero los que hicieron lo malo serán castigados. Y nadie tendrá excusa en aquel día. Es por eso que Pedro dice en el texto 6, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Nuevamente, estamos frente a un texto difícil, pero entendiendo la interpretación
del versículo 19, donde decíamos que Cristo predicó por medio de Noé a las personas antes diluviana, veremos un poco 1 Pedro capítulo 10, versículo 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de estas cosas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Nótese, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por consiguiente, el texto 6 difiere un poco del texto 19, ya que el texto 19 nos habla del espíritu encarcelado, de los espíritus encarcelados, mientras que el texto 6 nos habla de los muertos. De manera que estos muertos no son los mismos espíritus encarcelados del texto 19. Sin embargo, estos muertos se les predicó el evangelio estando en vida. No que allá estando muertos se les predicó el evangelio, sino que se les predicó el evangelio estando en vida y por la causa de Cristo, haciendo énfasis un poco acerca de los que murieron por causa del evangelio, la causa de Cristo, fueron juzgados por los hombres, fueron martirizados por los hombres, pero viven para Dios. Ellos viven para Dios. Y estas personas se les había predicado el evangelio en la carne, pero viven para Dios. Ellos además esperan la resurrección de los muertos. Es por esta razón que Pedro les está diciendo a estos hermanos que no importa si son martirizados por la causa de Cristo, porque aunque los hombres los castiguen y mueran, para Dios viven. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al morir, los cristianos han de estar en la presencia de Dios. Y de la misma manera como Cristo sufrió y fue a la tumba para ser resucitado y ser glorificado al lado de su Padre, los cristianos también resucitarán en gloria para vivir eternamente. Así que el sufrimiento para los cristianos es temporal y tiene su fin. Pedro dice, el fin de estas cosas se acerca. Por consiguiente, entonces, nosotros como cristianos debemos velar en oración y estar preparados para la venida de Cristo. Se acerca el fin, se acerca el juicio final. Para los cristianos, el sufrimiento terminará y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes, de los que creyeron en Él. Y para los cristianos no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor. Ahora disfrutarán de esa comunión con Dios eternamente. Pero para los impíos que no creyeron en el sacrificio de Cristo, para ellos el sufrimiento apenas comienza. Por tanto, es necesario que si no han venido a Cristo, vengas hoy. Vengas hoy para que puedas disfrutar del verdadero gozo y deleite al lado del Padre. Hermanos, velemos en oración. El Señor vendrá por segunda vez. No sabemos el día ni la hora, pero Él vendrá. Vendrá
a juzgar a los vivos y a los muertos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por el gozo. Gracias por la paz. Gracias porque tú nos hablas, tú nos enseñas, nos instruyes, nos alimentas. Ayúdanos a vivir una vida santa. Que cada uno de nosotros podamos predicarnos a nuestra conciencia. Basta ya el tiempo de deleitarnos en el pecado. Y ahora, vida mía, es tiempo que te deleites en Dios. Es tiempo que te deleites en la gracia. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para tu gloria y para tu honra. Que podamos testificar a Cristo. Pero también prepáranos para el sufrimiento. Que no nos parezca extraño el sufrimiento cuando llegue a nuestras vidas, sino que podamos estar preparados sabiendo que vamos a sufrir y que es necesario que por un poco de tiempo tengamos que padecer. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza para estar preparados. Danos fuerza para resistir al sufrimiento, resistir la persecución, resistir la burla, los rechazos, las críticas de los hombres. Danos fuerza y ayúdanos a avanzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén. Amén.